Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Mario de la Fuente, soy el gerente de la Plataforma Tecnológica del Vino y hoy estamos aquí para dar un webinar que a mí me hace especial ilusión porque es un webinar sobre la tipología, adaptación y potencial comercial de variedades de uva de la Comunidad de Madrid. Hoy tenemos el inmenso placer de tener a 3 investigadores del IMIDRA, como no, quién mejor que ellos para hablarnos de tipología, adaptación y potencial de las variedades de la propia Comunidad de Madrid. Entonces, es para mí un gusto tener hoy a Félix Cabello de Santa María, director del Departamento de Investigación de Agroalimentaria del IMIDRA y experto en variedades y viticultura, como todos muy bien sabemos. Don Gregorio Muñoz, que también es investigador del IMIDRA y experto también en variedades, y Mariano Cabellos, que es investigador en enología del IMIDRA, experto en variedades y sobre todo en ese punto del potencial enológico de las mismas, que yo creo que hoy vamos a poder disfrutar de una muy buena conferencia, exposición de ellos, de este tema, que llevan muchísimos años trabajando en la Comunidad de Madrid y en las variedades de la Comunidad de Madrid y en su adaptación. Así que os animo a todos a que les exprimáis al máximo en las preguntas, que disfrutéis de sus explicaciones, como así lo vamos a hacer todos. Yo nada, simplemente por encuadrar un poco estos webinars, tenemos en marcha un proyecto, yo creo que ilusionante, para impulsar la innovación en la Comunidad de Madrid del sector vitivinícola. Pues este webinar se encuadra dentro de un plan de formación y capacitación que hemos empezado dentro del proyecto SISVITIMAD, que os presentará mi compañera María, que es la responsable técnico del proyecto. Ahora brevemente os explicará unas pinceladas del mismo para que todos nos situemos en qué contexto estamos. Este proyecto se va a desarrollar en 2-3 años y tiene un objetivo muy claro, que es impulsar la I+D+I del sector vitivinícola con diversas actuaciones, y una de ellas, una actividad muy enfocada, ya digo, a un plan de capacitación y formación del sector vitivinícola. Dentro de ese plan es donde se encuadra el webinar de hoy, que es el primer webinar, yo creo, que técnico que damos, ya es el segundo dentro de ese plan. Dimos un webinar hace unos días con Zavala sobre gestión de la I+D+I y los proyectos y convocatorias internacionales, y hoy empezamos con la segunda pata, la segunda división de estos webinars técnicos con tipología, adaptación y potencial comercial de variedades. Yo no voy a extender mucho más, dar las gracias, por supuesto, tanto a la Comunidad de Madrid, a la Consejería de Innovación, que es quien ha aprobado este proyecto y quien financia también estas actividades, y por supuesto a la Unión Europea y los fondos FEDER, que también es quien soporta económicamente esta iniciativa. Nada más, María, Juan Mariano, Gregorio, Félix, es como siempre un placer contar con vosotros y daros las gracias de antemano por participar en esta iniciativa con nosotros. Así que nada, le doy el testigo a María, yo voy a apagar mi cámara y me quedo como un oyente más a aprender de lo que tenéis que contarnos hoy, que seguro que es mucho e interesante. Muchas gracias, María, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Mario. Bueno, buenos días. Yo soy María Bueno, la responsable del proyecto SISVITIMAD en la Plataforma Tecnológica del Vino. Este proyecto es un plan director para impulsar el sistema de innovación en el sector vitivinícola de la Comunidad de Madrid, y su principal objetivo es contribuir a la creación de un clúster vitivinícola madrileño para fortalecer su sistema de I+D+I, y a la vez que también se pretende poner en valor las características diferenciales de los vinos de Madrid. Tiene una duración en principio de 2 años, 2020 y 2021, pero tenemos posibilidad de poderlo ampliar a 2022, y cuenta con un presupuesto de 314.800 euros y está financiado al 50% por la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid. Entre sus actividades, una de ellas, como ha comentado Mario, es plantear talleres de formación como este que tenemos hoy aquí, en el que contamos con investigadores del IMIDRA. Y bueno, en él vamos a hablar sobre variedades tradicionales e innovadoras con interés en la viticultura moderna, que es lo que nos va a contar Félix Cabello. También sobre variedades minoritarias de vid recuperadas de parcelas centenarias en la Comunidad Autónoma de Madrid, que nos hablará Gregorio Muñoz, y sobre las características enológicas de algunas variedades minoritarias en la Comunidad de Madrid con Juan Mariano Cabellos. Entonces, sin más, voy a dar paso al doctor Félix Cabello para que comience la presentación del seminario, y los demás nos vamos a quedar también en modo escucha. Así que nada, Félix, ya tienes el control.
y comienza el seminario. Ya. Bueno, buenos días a todos, especialmente a todos aquellos que se están incorporando desde fuera de España, Portugal, Grecia, Francia, Perú, Bolivia, Argentina, y a todos los viticultores de Madrid, especialmente a los de Cenicientos, Villa del Prado, Carazo de los Vidrios y Belmonte de Tajo, que son los que se han matriculado inicialmente en este programa. Y a todos los investigadores del resto de España, prácticamente hay gente de las 17 comunidades autónomas viendo este webinar. La verdad es que era algo que habíamos desarrollado fundamentalmente enfocado a la Comunidad de Madrid y hemos visto que, como siempre dicen, pues Madrid es sitio de acogida y ha tenido un éxito por encima de lo que esperábamos. Entonces, a ver si esto pasa porque va un poco lento. ¿Cómo lo paso, María? Ah, vale. Bien, ahora va más rápido. Conseguiré adaptarme a las tecnologías. Espero. Bueno, lo primero que iba a decir, que no sé si podré recuperarlo, es que podemos dar esta conferencia gracias a que estamos dirigiendo la colección de vides del Encín, que es una colección que lleva en Alcalá de Henares desde 1950, ya son más de 70 años, y que remonta sus orígenes a la colección inicial que había en Haro, en la que Manso de Zúñiga en 1893 empezó a coger las primeras variedades de vid de los viñedos riojanos. Tenemos actualmente más de 3.700 entradas en la colección y esto nos permite tener un conocimiento de la ampelografía y de las variedades a nivel mundial pues difícilmente igualable. Solo colecciones como la de Montpellier, algunas de Italia como Conegliano o Siebeldingen en Alemania pues pueden hacer trabajos como los que hacemos nosotros. Voy a hacer una historia de las variedades de vid en España, pero lo voy a centrar en Madrid a lo largo de toda la historia. Me voy a remontar a la prehistoria, vamos a hablar de las vides silvestres, de la edad antigua, sobre todo aquí en Madrid hablaré de la llegada de los romanos. Luego haré una introducción por la Edad Media, viendo sobre todo la influencia andalusí que llegó hasta Madrid y con las variedades que aquí se quedaron traídas por los árabes. Luego hablaremos de las variedades del Renacimiento, que son las variedades que actualmente encontramos en nuestros viñedos, y haré una referencia muy estricta y con mucha documentación gráfica de lo que describió Alonso de Herrera. Y luego iremos hablando de cómo ha aparecido la filosofía y ha influido en el viñedo, y luego la influencia de la viticultura francesa y al final la globalización, cómo ha traído nuevas variedades a España y concretamente a Madrid. A ver si funciona, María, porque si no... ¿Tanto retardo tiene esto? ¿No te deja pasar, Félix? No. A lo mejor lo vas a tener que pasar tú porque... No, un segundo. Voy a quitarte el control y te lo vuelvo a dar. Prueba ahora. Dale una vez solo, pincha en la pantalla y mueve la flecha. Ya lo he hecho. Nos queda un puntito de aprender con las tecnologías estas. No pasa, María. Espera, te la paso yo y voy a intentar solucionarlo. Bueno, ahí está, vale. Bueno, pues lo primero que iba a hacer era hablar de lo que es la influencia de la vid silvestre. En los ríos madrileños tenemos 3 poblaciones que hemos localizado. Incluso una de ellas ha habido un bodeguero que antes estaba en Navalcarnero que la ha metido entre las variedades de cultivo en su explotación. La vid silvestre se refugia en las riberas de los ríos del Cuaternario y en concreto en Madrid lo que vemos es que aparece fundamentalmente en el río Henares, que es la diapositiva superior, a ver si puedo señalar esta, no sé si se ve lo que estoy señalando, luego en el Jarama, en la zona de la Cabrera, y también en el Alberche, de la que proceden las vides que aparecen arriba. Estas aparecieron sobre chopos y el bodeguero que las encontró vio que eran unas uvas muy ácidas, daban mucha acidez, y como una de las carencias que tenemos en Madrid
es que tenemos tempranillos que dan poca acidez, pues cogió esta variedad y la metió un poco para dar algo más de acidez a sus vinos. Entonces, la vid silvestre pues ha tenido presencia incluso en la Comunidad de Madrid, y por eso es el primer hito de las variedades que el hombre ha domesticado para hacer, comerlas, fermentarlas, y luego actualmente en Andalucía pues se han utilizado para hacer vinagres. María, pasa. A ver si funciona. Prueba tú, Félix, que creo que ya lo tienes otra vez. Sí. Pues dime dónde doy. ¿Y qué estás moviendo tú el ratón? Pincha en la pantalla y dale a la flecha de lateral del teclado. Aquí. Pincha una No. vez en la pantalla y ahora. Vale. Venga, a ver si ya funciona. ¡No! Y ahora para volver para atrás, ¿cómo se hace? Con las flechas del teclado. Yo creo que es más sencillo. Vale. Vale. Uy, madre mía. Dios mío. Vamos a ver si ya... Hemos hecho un ensayo antes, ¿eh? O sea, pero ya se ve que es complicado. Espero que mis compañeros lo tengan más fácil que yo. Bueno, vamos a centrarnos. Edad antigua, la presencia de los romanos. Los romanos lo que hicieron fue traer la viticultura a España y hacer la extensión del vino como una bebida popular. Hasta entonces, el vino era una bebida fundamentalmente dedicada al culto religioso. Lo bebían solo los sacerdotes, tanto de la cultura egipcia como griega. Y los romanos lo que hacen es popularizar el vino. Traen el comercio a la península, emplean la madera y el barro para el transporte y la conservación del vino. Y concretamente traen dos variedades a Madrid y que siguen cultivándose actualmente, que son la... Joder, madre mía. De verdad, María, ¿tanto retardo tiene esto? ¿Son muy pesadas o qué? Vale. Es la variedad Jaén, que todavía sigue estando en los viñedos de Madrid, y la variedad Teta de Vaca, que la encontramos en los viñedos ancestrales. Es una variedad de uva de mesa que posiblemente tenga origen egipcio y que vino desde allí y se ha instalado en toda la península, sobre todo en la zona centro, como una uva de mesa que todavía en nuestros días sigue encontrándose en los viñedos centenarios de Madrid. Y la variedad Jaén, pues que es una realidad en la zona de Arganda, aunque no ha sido admitida en denominación de origen por su relativa falta de calidad. Los musulmanes tuvieron también presencia en Madrid. De hecho, la ciudad de Madrid, Maherit, es una referencia musulmana, y también trajeron algunas variedades desde el norte de África. Es muy complicado hacer una presentación así. Bueno. Ahí vemos un poco lo que es la muralla de Madrid, y algo importante que tenemos que decir de los musulmanes es que lo que hicieron, y es lo que ha condicionado un poco el patrimonio varietal actual, es hacer la siembra de semillas, mientras que los romanos y los fenicios hacían la multiplicación de las variedades a través de lo que era multiplicación de rama. Ellos vieron claramente que para mantener una variedad tenías que multiplicarla en forma de esqueje. Los musulmanes lo que hicieron fue la multiplicación a través de semilla. Y gran parte del patrimonio varietal que ahora tenemos procede de aquella época. Aunque ellos teóricamente no podían elaborar vino, pero sí que hicieron una multiplicación de variedades de uva de mesa cruzadas con las variedades de vinificación de los romanos, y aparecieron una gran cantidad de las variedades que actualmente tenemos. De las variedades musulmanas, lo que podemos decir es que tenemos fundamentalmente los moscateles, el de grano menudo y también los de grano grande.
Joder, ahora corre, me cago en la leche. Esto es impresionante. Vale, a ver si ya por fin vamos bien. Aquí podemos ver en la parte superior lo que eran las variedades de moscatel que utilizaban para mesa, tanto el rosado como el blanco, y sobre todo lo que yo creo que es la importancia y que todavía sigue en nuestros días en la Comunidad de Madrid es el moscatel de grano menudo, que la referencia de Abdul Zacarías, la que menciona, sin duda alguna, es la moscatel de grano menudo, habla de la uva bermeja que coge y toma color por el sol. Y sin duda alguna se está refiriendo a este moscatel de grano menudo. Si nos vamos a la influencia de cuando se empezó la reconquista de los distintos reinos cristianos, tenemos que centrarnos en la presencia de los monasterios cistercienses. Concretamente en Madrid, la influencia más importante la ejerce el monasterio de Valleiglesias, que son las dos fotos que aparecen en la parte superior. Pero no fue el único. También la presencia del monasterio del Paular y del monasterio de San Antonio, actualmente que se llama así, en La Cabrera, y ahí podemos ver una viga todavía de hace más de 400 años que se encuentra en una prensa que todavía se está usando en Torrejón de Ardot, en la Casa Grande. Todo esto hizo que el vino pasase a ser un elemento de alimento y de diversión, pero también muy vinculado a la religión católica. Y las variedades que vinieron a Madrid se vieron condicionadas por los monjes que vinieron de los monasterios cistercienses del norte de España, concretamente de la Santa Espina y de la zona de Valladolid. Las variedades que vemos a partir del Renacimiento son las que aparecen aquí ya después de que se terminó la Reconquista. En 1513, Alonso de Herrera describe una serie de variedades que son las que aparecen ahí mencionadas y marco en negrita aquellas que ahora mismo se cultivan en Madrid y que tienen aceptación a nivel de bastante superficie, como es el albillo, que la que describe es el albillo real, que se cultiva en la zona de San Martín de Valleiglesias, el moscatel de grano menudo, que ya lo trajeron los musulmanes y que también lo menciona Alonso de Herrera, la Jaén, que la trajeron los romanos y que, como he dicho, se encuentra en la zona de Arganda, luego la Alarige, que es como la conocemos en Madrid con el nombre de Torrontés, la Malvasía, que por la descripción que hace, sin duda alguna, se refiere a la variedad Malvar, y el aragonés, que creemos que la descripción es un poco ambigua, pero que se refiere a la variedad tinto fino o tempranillo. Además, en Madrid encontramos otra serie de variedades minoritarias, que luego hablará Gregorio de ellas, como la Eben, el Tortozón, que es tinto, o la Castellano, Castellana Blanco, que han aparecido también en los viñedos centenarios y que estamos recuperando ahora para su cultivo. Pero eso lo dejo para que lo cuente Gregorio. Y además aparecen otra serie de variedades que se cultivan en otras zonas de España, mayoritariamente actualmente, pero que en esa época también se cultivaban en Madrid y que hemos encontrado referencias de ellas en los viñedos centenarios, como la variedad Lairén, que es la beba, o la palomina, que es el palomino blanco, o la palomina negra, que es el listán prieto, que es origen de muchas de las variedades de Hispanoamérica, o las uvas prietas, que es el prieto picudo, y que sin duda alguna en la época de 1513 estaban representadas en la zona centro de España, y hemos encontrado vestigios de todas ellas en Madrid. Únicamente no hemos encontrado la Cigüentes o Doña Blanca, la Torrontés, que es la Zalema, el Castellano Negro, que es el Bruñar, y las otras dos, Vinoso y Rial, no sabemos a qué corresponden actualmente. Ahora ya va bien, María, qué alegría. Si vemos la influencia de la filosera en el patrimonio varietal, tenemos que remontarnos a 1877, donde había más de 2 millones de hectáreas y, sin embargo, en 1903, después del ataque filosérico, se habían destruido prácticamente 1.162.000 hectáreas, más de la superficie actual que ocupa el viñedo en España. Aquí trabajamos con la referencia que hizo García de los Salmones en la publicación que presentó en el Congreso de Villava, donde en 1912 llegó a citar 2.456 localizaciones de variedades cultivadas en España, de las cuales se representan actualmente 178 variedades. Y hay 587 denominaciones que actualmente desconocemos su existencia. O sea, tenemos margen de recuperación de patrimonio minoritario, dado que lo que describió García de los Salmones todavía en algunos viñedos centenarios se puede encontrar. ¿Qué ocurrió en Madrid y en el resto de España? Con la recuperación del ataque filosérico se impusieron aquellas variedades más resistentes y más productivas. Concretamente, con 8 variedades, después del ataque de viñedo de la filosera, teníamos representadas el 85% de la superficie del patrimonio varietal,
solo 8 variedades, 85% de la superficie. Cuanto antes de la filosera, la diversidad varietal era muchísimo más amplia. ¿Qué es lo que quedó en Madrid después del ataque filosérico? Fundamentalmente la Airén, que vino de la zona manchega, que no estaba en 1513 en España, en Madrid. El Tempranillo, que sí que parece que estaba y se impuso. Y sobre todo vino Garnacha y Macabeo, fundamentalmente traído por los injertadores que venían a hacer la reconstrucción del viñedo filoserado de la zona de Navarra y de Aragón, sobre todo de Aragón. Y la Jaén, que ya estaba, pues como era una variedad muy productiva, aunque no de mucha calidad, pues también se impuso bastante en la superficie de cultivo, tanto en España como en Madrid. Madrid siempre es una representación de la media española. En los años 60-70 empezó la recuperación de las variedades tradicionales, un poco recuperando lo que era el patrimonio varietal, y se trabajó fundamentalmente a través de la denominación de origen, potenciando aquellas regiones y zonas que tuviesen características propias y variedades típicas. Ahí represento el mapa de los años 60-70, más bien 70, donde había 27 denominaciones y ahora es el último que he encontrado en el Ministerio, donde ya estamos en más de 70 denominaciones de origen. Todas ellas, en general, han protegido las variedades autóctonas de cada una de sus zonas y lo que sí que ha pasado es que en muchos casos se han introducido variedades mejorantes o de otras zonas de España o lo que ha sido peor, desde fuera de España con variedades extranjeras, fundamentalmente francesas, pero también italianas, portuguesas, incluso alguna con origen incluso alemán, como puede ser la Gewürztraminer. En la denominación de origen de vinos de Madrid, que se crea en 1990, ya tenemos actualmente 4 subzonas. La subzona de San Martín, y voy a representarlo con 4 variedades blancas, donde la reina es el albillo real. También encontramos la garnacha. La subzona de Navalcarnero, con un dominio de la garnacha y donde aparece también moscatel de grano menudo, al igual que la subzona de San Martín. La Malvar, que es la reina de la subzona de Arganda, junto con el Tempranillo y la Airén. Y luego la castellana blanca, que la hemos encontrado en bastantes viñedos en la subzona del Molar y que trabajaremos para que sea una variedad autorizada en la denominación de origen de vinos de Madrid. No es que tenga un gran aporte de aromas, pero sí que es una variedad distinta al resto. No es tampoco muy productiva, pero da una cierta personalidad a los vinos, que luego lo comentará Mariano. No puedo dejar de mencionar lo que para la gente joven es algo que no han conocido, pero muchos de los que estamos aquí en la conferencia, como veo que somos ya de más de 45, lo que fue la influencia de la serie de Falcon Crest, que fue muy por encima de lo que hicieron muchos prescriptores, viendo cómo estas personas americanas ligaban mucho mientras se tomaban un Cabernet Sauvignon o un Merlot. En España tuvimos antes de Falcon Crest la traída de esas variedades por Guillermo Hurtado de Amézaga, marqués de Riscal, y también por Eloy Lecanda en 1864 en Vega, Sicilia, que fueron unos buenos prescriptores. Pero la influencia de ellos, que fue en el siglo XIX, a finales del XIX, no se vio, pues por así decirlo, recompensada o expandida hasta que Angela Channing bebía un Cabernet Sauvignon y era muy mala y ligaba mucho. Y estas variedades tuvieron una fortísima expansión entre los años 80 y 90 y también en España. Y, por supuesto, también en Madrid, como luego comentaré. Por último, vamos a hablar de la globalización del mundo del vino. En España, el representante de esto es Carlos Falcó, que desgraciadamente falleció en el mes de marzo como consecuencia del COVID, y él es el que ha hecho mucho por traer muchas variedades extranjeras y meterlas en España. Tenía una bodega en Madrid, en el Rincón, en la Aldea del Fresno, que ahora está en venta por si alguien la quiere comprar, y que trajo el Sauvignon, la Petit Verdot y la Syrah. Sobre todo Petit Verdot y Syrah fueron traídas de la mano del Marqués de Griñón a España, apoyado mucho por prescriptores periodísticos como Rafael Ansón, que le ayudaba a difundir estas variedades en el mundo de la gastronomía, y por lo tanto tuvo mucha incidencia en la implantación de estas variedades en muchas denominaciones de origen y también en la Comunidad de Madrid. Vamos a centrarnos ya en qué es la denominación de origen de vinos de Madrid. Como he explicado, en 1990 se crea la denominación y fundamentalmente la denominación arranca con 5 variedades, las 5 variedades tradicionales. La Airén, Garnacha, que como hemos explicado fueron introducidas en Madrid a principios del siglo XX, fundamentalmente traídas la Garnacha de Aragón y Airén de la parte manchega de Valdepeñas,
El tempranillo, que era una realidad en Madrid antes, la variedad Malvar, que era una variedad que consumía la villa y corte y daba unos vinos excelentes, pero que en un momento dado fue un poco desplazada por la Irene, y el albillo real, que estaba vinculado al monasterio de Valle Iglesias, donde los monjes, junto con el moscatel, hacían lo que llamaban el vino santo, vino de misa, y que son las 5 realidades sobre las que se sustenta la denominación. Airén, Malvar y Tempranillo en la subzona de Arganda, Garnacha en la subzona de Navalcarnero y Garnacha y Albillo en la subzona de San Martín. La denominación del molar se ha incorporado el año pasado y todavía pues estamos viendo que sus variedades son fundamentalmente la Garnacha y algo tiene también de Airén, pero vamos, hay que trabajar con variedades autóctonas, como he comentado, la castellana blanca o algunas otras. En el año 96 se hizo una ampliación de variedades y se introdujo la variedad autóctona torrontés, que es una sinonimia de la alarige. También una sinonimia de la malvasía riojana o de la subirat o subirat parent en Cataluña. Es una variedad que tiene un enfoque para vinos aromáticos y que precisa crianzas. También en la zona de Cañameros se hacen con ellos los vinos de Pizarra, y es una variedad interesante desde el punto de vista de los aromas y también de la producción. Algo sensible a enfermedades, pero que ha aportado frescura a los vinos de Madrid. Y luego en el 2003, a partir de los trabajos y selecciones que hicimos desde el IMIDRA, se introdujo el moscatel de grano menudo también en la denominación de origen, como una variedad que lo que trataba era de dar aromas y acidez a los vinos neutros de Malvar, de Airén y de Albillo, y recuperar esa elaboración tradicional de los monjes del monasterio de Valle Iglesias, combinando moscatel y albillo y haciendo fermentaciones en barrica o crianzas en barrica de roble o de castaño, que era lo que hacían ellos. En el año 96, en esa ampliación que hemos comentado, se introdujeron también 2 variedades mejorantes españolas, la Macabeo, que ya era una realidad en Madrid, y la Parellada, que se trajo pensando en dar acidez a los vinos y también intentar hacer aquellos vinos espumosos que estaban demandando en aquel entonces algunos bodegueros. Si nos vamos a las variedades mejorantes, ha habido una última incorporación de variedades españolas. Bueno, hablamos españolas, la Garnacha Tintorera, que es la Alicante Boucher, que tiene origen francés, pero con mucha implantación en España, y que junto con el Graciano son las 2 variedades que han completado el patrimonio varietal de la denominación de origen de variedades españolas. Graciano se ha metido por la acidez que tenía y por los aromas que aporta el vino, aunque no ha tenido mucho éxito de plantación todavía, y la Garnacha Tintorera era una realidad en la zona de Navalcarnero con el nombre Negral, y que, bueno, cuando han venido los vinos de alta capa y alto contenido polifenólico, pues ha tenido su espacio para hacer unos vinos de cierta calidad. Entre las variedades extranjeras, lo que comento es que en el año 96, como consecuencia de lo que he comentado de toda la influencia de la serie de Falcon Crest, había demanda por parte del sector y para dar acidez a los vinos de Madrid, que con tempranillo andábamos un poco escasos, y se introdujeron las 2 variedades más famosas, que era la Cabernet y la Merlot, fundamentalmente para dar acidez a nuestros vinos, lo que se llama variedades de corte. En el caso de la Cabernet tuvo bastante implantación, aunque ahora está retrocediendo su superficie. El caso de la Merlot nunca llegó a implantarse del todo bien, pues porque aquí teníamos problemas de corrimiento y realmente, aunque es una variedad muy fina y que venía bastante bien a la zona, no tuvo éxito entre los viticultores. Sí entre los bodegueros, pero no tanto entre los viticultores. Y ya luego en 2003 apareció la Syrah, como he comentado, fue la primera oleada que el Marqués de Griñón recomendó poner en España, y luego en 2014 la Sauvignon y la Petit Verdot. Bueno, estas 3 variedades, francamente, hay poca superficie en Madrid, no han tenido mucho éxito. La Petit Verdot se puso bastante para dar acidez a los vinos y ahora mismo me consta que se está arrancando. Y la Syrah, con los problemas que ha tenido de decaimiento, pues también está sufriendo un descenso en la superficie de viñedo. El Sauvignon Blanc se ha quedado como residual pues para aquellas bodegas que quieren hacer vinos aromáticos o incluso elaboración de espumosos y, bueno, elaboraciones especiales, pero tampoco ha tenido mucha implantación en Madrid, pero bueno, está autorizada. El problema es que ahora tenemos un reto. ¿Cómo conseguir que el material vegetal que tenemos se adapte a las condiciones ambientales de sostenibilidad ambiental, reducción de costes de producción, salubridad del producto final
y adaptarse a lo que es el cambio climático, el auge de la viticultura global y el envejecimiento genético del material vegetal. Los clones que se seleccionaron por Jesús Provedo del Tempranillo 43 y 51 empiezan a mostrar cierto agotamiento y hay como una demanda de nuevos materiales. Y entonces hay que encontrar nuevas soluciones a este material vegetal. Las soluciones van a venir por dos vías. Fundamentalmente, vamos a tener que atacar un cambio climático con una fuerte elevación de temperaturas y un descenso de lluvias. Reducción de las heladas, eso sí, nos beneficia, sobre todo en la zona centro, con lo que podemos jugar a variedades de ciclo más corto, más largo, que broten antes, y reducción de episodios de granizos, que esto, bueno, Madrid, desgraciadamente, en los 2 últimos años hemos tenido una representación, el pasado y el anterior, una representación de tormentas, sobre todo en la subzona de Arganda, donde hemos tenido una reducción de la superficie de la producción de viñedo prácticamente del 70% por episodios de gota fría. Contra eso, evidentemente, no podemos luchar, pero sí que podemos conseguir efectos que mitiguen la maduración rápida de las uvas, el aumento del contenido de azúcar, el descenso de la acidez y de la frescura, la incidencia de plagas y enfermedades. En Madrid el oidio ya estaba, pero en otras zonas de España está atacando más fuertemente que lo que lo hacía antes. La elevación de la evapotranspiración, que reduce el metabolismo, esto lo podemos sufragar con el riego. La Organización de la Viña y el Vino ha detectado un aumento general del grado alcohólico mucho más rápido en los últimos 50 años que en los 30 anteriores. Entonces, esto es algo que tenemos que tener presente y que tenemos que vigilarlo. Soluciones que proponemos desde el IMIDRA, que son evidentemente las que propone cualquiera que tenga cabeza en el tema, pues hay que conseguir retrasar la maduración, pues con prácticas vitícolas, reducción de densidad de plantación, utilización de determinados portainjertos, técnicas de laboreo, técnicas de riego, utilización de praderas. Eso es un sistema que podemos utilizar para luchar contra el cambio climático. Pero lo que nos interesa ahora será lo siguiente. Vamos también a elevar la altura y iremos en latitud hacia más al norte. En el caso de Madrid, ahora mismo en la subzona de San Martín, los viñedos de Gredos están teniendo mucha repercusión mediática y están haciéndose muy buenos vinos con ellos. Viñedos que estaban prácticamente abandonados. ¿Por qué? Porque tienen altura y consiguen más frescura y más acidez con unas garnachas centenarias que están ahora poniéndose de moda. Pero la propuesta de la que vamos a hablar y para lo que hemos hecho esta charla es la búsqueda de nuevas variedades adaptadas que aumenten la diversidad genética. Aquí hay dos estrategias: la recuperación de variedades minoritarias o lo que comentaremos ahora, que es buscar unas variedades cruzadas o unos cruces de variedades que nos permitan hacer eso. Desde el IMIDRA tengo que mencionar también que estamos trabajando en la selección de levaduras para la elaboración de vinos que reduzcan el grado alcohólico y aumenten la acidez. Ahí el equipo de Teresa Arroyo pues lleva trabajando ya muchos años, tiene una buena selección de levaduras tradicionales de Madrid y en algunos casos ha habido otros equipos que ya han sacado cepas de levaduras que se están adaptando a este cambio climático, produciendo vinos con menos graduación alcohólica. Lo que sí que necesitamos es tener una buena sostenibilidad ambiental y una reducción de los costes de producción y buscando que el producto sea lo más ecológico posible. Esto es lo que está demandando ahora la sociedad. Nos falta conocimiento de cómo se comportan las variedades, la adaptación al medio que supone las variedades y que expresen su máximo potencial productivo. ¿Qué es lo que tenemos en España? Ahí tenemos las variedades más cultivadas: Airén, Tempranillo, Bobal, Garnacha, Monastrell, Cabernet, Verdejo, Cayetana Blanca, que es la Jaén, el Palomino y el Pedro Jiménez, y todas ellas tienen una incidencia media o alta al mildiu y al oidio. El caso del Tempranillo, que es la variedad tinta que más se cultiva en España y también en Madrid, pues tiene una incidencia alta de mildiu y oidio. Si nos vamos a la Verdejo, con una incidencia media, pues bueno, es una variedad que se puede adaptar, aunque el oidio en la zona de Madrid le pega bastante. Quizá la más resistente de todas las que se cultivan mayoritariamente sea la variedad Monastrell, con una incidencia al oidio baja y una incidencia al mildiu media. Pero en general todas las variedades que estamos cultivando tienen una incidencia relativamente alta a mildiu y oidio. Esto no nos permite en muchas zonas de España poder hacer cultivos ecológicos y obtener producciones elevadas. Además, el cambio climático, como he comentado, está ayudando a la extensión del oidio a las zonas del norte, desplazando el mildiu
y está habiendo una incidencia de oído más fuerte, por lo tanto, estamos teniendo que aplicar más tratamientos. Hay un movimiento, que es el movimiento PIWI, que viene de Alemania, que significa literalmente resistencia a enfermedades fúngicas. Es una asociación que apoya el intercambio de información entre institutos de investigación, cultivadores y viticultores de variedades de vid que hacen cruces para conseguir resistencia a hongos. Fundamentalmente, estos cruces vienen de variedades americanas que tienen resistencia a hongos o de híbridos productores directos que se produjeron en el siglo XIX y que eran resistentes también a hongos. Se está trabajando en la zona de Suiza, Alemania, norte de Italia, el sur del Tirol, Francia, que está ahí jugando a entro o no entro, y Austria. Están obteniendo una serie de variedades que los hacen por retrocruzamiento sucesivo, 8 o 9 generaciones. Consiguen meter el gen de resistencia a enfermedad y luego empiezan a retrocruzar sucesivamente por una variedad. Fundamentalmente hay varios cruces con Cabernet Sauvignon y ya existen en el mercado el Cabernet Cortis y el Cabernet Carbón, que están autorizados en algunas zonas de Italia y en Alemania, y en Francia como variedades para vinos de mesa. La ventaja de estas variedades es que se pueden producir sin ningún tratamiento fitosanitario, en condiciones de enfermedades potencialmente altas. El problema es que están utilizando unos nombres comerciales que un poco engañan al consumidor, porque estamos hablando de un Cabernet Cortis cuando no es un Cabernet. Entonces, esto es algo que tenemos que vigilar o decidir desde España si jugamos a esta jugada de hacer variedades resistentes a enfermedades a partir de variedades tradicionales españolas, sabiendo que esto va a cambiar el patrimonio varietal nacional, incluso mundial, porque si estas variedades se imponen, pues nuestro tempranillo quedará desplazado, puesto que es sensible a mildio y a oidio, y tendremos un tempranillo, no sé cómo lo llamaremos, súper tempranillo, con un retrocruzamiento, pero que nunca será tempranillo, porque no consigues las características, al menos se ha conseguido hasta ahora, de la variedad con la que está retrocruzando. O sea, el Cabernet Cortis no tiene la acidez ni los aromas del Cabernet Sauvignon y tiene problemas de secado del raquis. Tanto el Cabernet Carbón también le pasa lo mismo. Tiene un alto contenido de antocianos, pero es una variedad un poco vasta. Yo he catado vinos de esas dos. Estas se han hecho ensayos. Luego tenemos el Cabernet Blanc, el Pinotin, un cruce con Pinot Noir. Luego otro Cabertin, que están haciéndose, estos son de Alemania. Tenemos otras variedades que proceden de Italia. En fin, están ahora mismo en el mercado un gran número de variedades. La propuesta que hacemos desde Limidra, de momento, salvo que nos digan los políticos que sí que debemos de lanzarnos o el sector a hacer estas variedades mejoradas, el equipo de Limidra está preparado para ello y de hecho estábamos ya redactando un proyecto de un PDR supraautonómico, pero al final no lo hemos presentado, que tenemos en España variedades que son resistentes a mildio y a oidio. Vamos, resistentes, poco sensibles. Como es el Carrasquín, una variedad muy minoritaria que está en la zona de Asturias, la Andarrabi Belz auténtica, que está en el País Vasco y que ahora prácticamente ha sido desplazada por el Cabernet Franc, la Loureira, una variedad gallega con ciertos aromas especiales y que también es bastante resistente a mildio y a oidio. Luego tenemos el Pampolat Girat, que esta es una variedad que está prácticamente extinguida y que se cultivaba en Baleares y algo en Valencia. La Parellada, que es una de las variedades que es la trilogía del Cava y que es una de las que se ha metido en Madrid para mejorar, darle acidez a los vinos de Irene. La Quigat, otra variedad también de la zona de Baleares muy minoritaria, prácticamente extinguida. Y la Pedrol, una variedad gallega. Como vemos, la resistencia a mildio y a oidio procede de dos zonas, la zona del norte de España, Galicia, cornisa cantábrica, y luego hay una resistencia a oidio y a mildio en las variedades mediterráneas puras. Estamos haciendo ahora en el Limidra unos trabajos para detectar el origen y hacer el mapa de todas las variedades de vid de España. Hemos empezado por la morfología de semillas y avanzaremos con la caracterización molecular. Por último, esto es lo que lanzo en este webinar y es algo que espero que haya preguntas y respuestas. ¿Qué hacemos desde España? Tenemos dos opciones. Seguir con la potenciación, como luego comentará Gregorio, de la conservación de variedades autóctonas españolas, ya que la diversidad genética que tenemos es suficiente para que no sea necesario introducir nuevas variedades foráneas, incluso de países
como Francia, Alemania, y podemos elaborar vinos con nuestras propias variedades, dando personalidad y diferenciación del resto de los vinos internacionales, o comenzar a realizar cruces interespecíficos para uva de mesa o uva para zumos o para variedades de vinificación. En España ya hay 2 equipos que están haciendo esto, en el IMIDA de Murcia han empezado a hacer estos tipos de cruzamientos, y unas empresas privadas de bodegas catalanas que también están haciendo esto a nivel privado, pero realmente el coste de estos trabajos les está haciendo que no puedan avanzar y están pidiendo ayuda a la Administración para que iniciemos estos trabajos de cruces interespecíficos. Entonces, bueno, esta puede ser una reunión en la que podamos definir si realmente interesa, como hay gente de todo el mundo y de toda España, aunque se han conectado solo 59 de los 101 inscritos, pero podemos tener un foro de debate. A mí me gusta terminar siempre que, desde luego, ahora mismo, mi propuesta y la propuesta de mis compañeros de Dimidra es la conservación y potentación de las variedades autóctonas. Tenemos diversidad genética suficiente para que no sea necesario introducir nuevas variedades. Sí que tenemos que estudiarla, ni por mejora genética ni por importación de foráneas. Y esto no lo hemos dicho nosotros, esto lo han dicho todos aquellos investigadores que nos precedieron. Manso de Zúñiga en Haro, García de los Salmones en Villava y luego en Madrid, Janini en Requena, Marcilla en la Escuela de Agrónomos, Martínez Aporta en el Encín y, por último, don Luis Hidalgo, que fue mi profesor y maestro, al que le rindo siempre un homenaje que puedo, y que él defendió muchísimo lo que era la defensa del material tradicional de España. Y con esto termino. Al final ha funcionado bien, María, pero el principio ha sido un suplicio chino. Bien, Félix, muchas gracias. Ahora damos paso a Gregorio. Voy a darle el control. Vamos a comprobar que funcione bien. Gregorio, puedes ya activar tu cámara, ¿vale? Comprueba que puedes moverlo bien. Le he dado al clic, pero no pasa. A ver, un momentito. Da clic en la pantalla y intenta... Así, vale. Ahora, vale. Muy bien, pues muchas gracias, María. Muchas gracias a la PTV, a Mario, por permitirnos divulgar estos conocimientos, esta información desde el IMIDRA, y también muchas gracias a todos los asistentes por dedicar parte de vuestro tiempo a escucharnos. Mi charla va sobre las variedades minoritarias que hemos encontrado recientemente en la Comunidad de Madrid. En primer lugar, quiero hacer una pequeña introducción sobre lo que es el cultivo de la vid en Madrid. Ya Félix Cabello, mi compañero anteriormente, ha demostrado que existen históricamente restos, documentos y pistas de que el cultivo se viene realizando en la zona de Madrid, el cultivo de la vid al menos desde tiempos de los romanos y posiblemente antes, pero en tiempos de los romanos sí que se generalizó por toda la península ibérica, y sí que tenemos certeza de que es un cultivo muy antiguo. Además, en las zonas rurales de la Comunidad de Madrid tiene una importancia económica para muchos viticultores, también de conservación del medio ambiente. Estamos en un clima mediterráneo continental, en el que los principales cultivos son la vid, el olivo y los cereales, y juegan todos estos cultivos, la vid en particular juega un papel muy importante en el mantenimiento del suelo y en la conservación del medio. Como decía antes, la incidencia económica en muchos viticultores que trabajan las vides en esta zona es importante, es uno de los medios que les permite vivir, y por lo tanto que estas zonas rurales de la provincia de Madrid pues tengan una demografía adecuada. En concreto, en la denominación de origen, Vinos de Madrid, existen aproximadamente 8.500 hectáreas de cultivo de la vid, cultivadas por unos 3.000 viticultores, y hay una presencia de 52 bodegas.
estos datos nos indican que existe una gran cantidad de explotaciones familiares pequeñas de bodegas y viticultores en la zona. Actualmente la posición de los vinos de Madrid es muy buena en cuanto a nivel de calidad, sean todos los viticultores y bodegueros de la zona utilizan las técnicas más innovadoras y presentan al mercado los mejores vinos. Le he dado al clip, no sé si pasa. Ahora. Bien, ¿por qué es interesante el cultivo de nuevas variedades? Y cuando digo nuevas variedades, me refiero sobre todo a variedades diferentes a las que se están cultivando actualmente. Existen datos a nivel mundial de que el 50% de la superficie de cultivo de vid lo ocupan unas 15 variedades. Esto es un número relativamente pequeño, pero si vamos a España y a otros países europeos, la diferencia todavía es aún mayor. En España, 9 variedades ocupan aproximadamente el 80% de la superficie. Por ello, es importante aprovechar como oportunidad de diferenciación y de tipicidad estas nuevas variedades, estas variedades minoritarias, para poder sacar al mercado nuevos vinos diferentes a los que se conocen actualmente. Diferenciarnos a nivel de región, a veces también a nivel de viticultor y de bodega. Estas variedades tienen un interés importante para potenciar el patrimonio cultural de zonas vitícolas. No olvidemos que estas variedades se vienen cultivando, aunque de manera actualmente todavía casi desconocida, pero se han venido cultivando durante cientos y cientos de años por nuestros antecesores, por los antecesores de la región. Entonces forman parte del patrimonio cultural de la zona. Y muchas de estas variedades, ya que han resistido los cambios de años y siglos a lo largo del tiempo, posiblemente tengan características de adaptación a factores externos, tanto bióticos como abióticos, que nos pueden venir bien de cara al cambio climático. Bien, desde el año 2009 hasta el 2016, con una especial incidencia entre los años 2011 y 2013, se hicieron una serie de prospecciones en las zonas vitivinícolas de la Comunidad de Madrid, intentando buscar en parcelas centenarias material que se cultivaba hace ya mucho tiempo y que puede estar en peligro de desaparición. Este trabajo se pudo realizar en parte gracias a la financiación del INIA y cofinanciación del Fondo Regional Europeo a través del proyecto RF 2012-27 y también con la inestimable ayuda del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Madrid, que a través del contacto con los agricultores y de su trabajo pudimos recolectar un total de 257 muestras en todas las zonas vitivinícolas que dieron lugar, después del estudio de identificación, a 72 variedades diferentes. Entre todas estas muestras encontramos un poco de todo. En primer lugar, 167 de estas muestras correspondían a 33 variedades comerciales de vinificación españolas. 4 correspondían a variedades comerciales de vinificación extranjeras. 15 muestras correspondían a 8 variedades de uva de mesa. Una fue un portainjerto, 36 correspondían a 10 variedades minoritarias con referencias históricas conocidas en la bibliografía, y 30 muestras correspondían a 13 variedades nuevas. 13 variedades nuevas que no son nuevas, son variedades que ya existían en la Comunidad de Madrid hace tiempo, porque han aparecido en varias parcelas, y no solamente de la Comunidad de Madrid, sino en parcelas de otras regiones vitivinícolas españolas. Además, encontramos 4 nuevos genotipos desconocidos, que estos sí que aparecían solamente en una de las parcelas.
posiblemente eran restos de alguna semilla que cayó de algún pájaro que se lo comió o alguna persona. Las zonas prospectadas en la Comunidad de Madrid para recolectar este material genético fueron 22 pueblos, que podemos ver aquí en la diapositiva. Son todos pueblos con una gran tradición vitivinícola y donde se encuentra una superficie de viñedo importante en todos ellos. Desde Cenicientos, en el límite con la provincia de Ávila, hasta Pezuela de las Torres, en el límite de la provincia de Guadalajara. ¿Qué variedades encontramos? En primer lugar, variedades comerciales de vinificación encontramos unas cuantas. En rojo he puesto las variedades tradicionales que se vienen cultivando y que se cultivan actualmente en la Comunidad de Madrid, como son Airén, Alarige, Albillo Real, Cayetana Blanca, Garnacha Tinta, Malvar, Moscatel de grano menudo y Tempranillo, pero también encontramos otras variedades que nos indican que Madrid siempre ha sido un punto de confluencia, de pueblos, de culturas, por donde ha pasado gente de muchos sitios. Son variedades que se cultivan pues, en ambas Castillas actualmente, como son el Albillo Mayor, el Prieto Picudo, en el norte, en Castilla-La Mancha, la Moravia Dulce, el Pardillo, Tinto Velasco. También variedades de Galicia, como el Brancellao, la Mencía o el Susón. Encontramos variedades que se cultivan mucho en Andalucía, como el Palomino, el Pedro Jiménez o la Beba. También variedades del Levante, como la Gobal, la Planta Nova, Parellada, Trepat o Tortosí. Y variedades del Valle del Ebro, como la Graciano, Mazuela y el Viradillo. Llama la atención la variedad Listán Prieto, de la que encontramos 14 muestras en la región de Madrid, y que es una muestra de que esta variedad se cultivaba desde hace mucho tiempo. Ya la ha nombrado antes Félix Cabello citada en la bibliografía desde el siglo XV y que actualmente todavía se conserva en parcelas centenarias. Las variedades extranjeras de vinificación que hemos encontrado, además de las españolas, fueron en cuatro municipios, Petit Bouchet y Cabernet Sauvignon francesas, y las portuguesas, el portugués azul y la Touriga nacional. También encontramos 8 variedades de uva de mesa, son variedades que posiblemente vinieron, como se decía en la charla anterior, de la época de los musulmanes, y que todavía la conservan muchos viticultores, las conservan dentro de sus viñedos para consumo como uva de mesa. Son la Teta de Vaca o Amour con Amour, Alfonso Lavalle, Corazón de Cabrito, Cornichón Blanc, Ferral, Moscatel de Hamburgo, Torralba y Jerónimo. Y ahora pasamos a las variedades minoritarias. Las variedades minoritarias que hemos encontrado, en primer lugar, cuando digo variedades minoritarias, me refiero a las variedades de las que hay referencias históricas, variedades conocidas, que teníamos ya en la colección del Encín y que pensábamos que ya no existían, habían desaparecido de sus zonas de cultivo. Pero después de este trabajo nos dimos cuenta de que todavía existen en algunas parcelas, no solo de Madrid, sino de otras regiones vitícolas españolas, existen todavía estas variedades como plantas aisladas dentro de los viñedos y que el agricultor las ha mantenido por alguna razón. En este caso, la variedad Benedicto es una variedad interesante porque sabemos que es la madre del Tempranillo, genéticamente es la madre del Tempranillo. Es una variedad que ya estaba citada como cultivada en Aragón en 1885 y que se ha encontrado en 2 localidades de Madrid, Rozas de Puerto Real y Colmenar de Oreja, en este caso en 2 viñedos diferentes, y también se ha encontrado en la región, en la comunidad autónoma de Aragón. Es una variedad de maduración tardía y con características enológicas parecidas al Tempranillo. Excepto la acidez, tiene un poquito más de acidez que el Tempranillo, lo cual podría ser una variedad interesante de cara a su cultivo en un futuro en la zona.
La variedad Cadrete es una variedad que hemos encontrado, de la que también tenemos referencias bibliográficas. La hemos encontrado en los municipios de San Martín de Valdeiglesias, Navalcarnero, Valdilecha y también en otras comunidades autónomas españolas como Aragón, Navarra y Cataluña. Esta variedad llegó al Encín en 1955 procedente de Zaragoza. Es una variedad relativamente de buena producción y buena acidez. En la variedad Castellana Blanca, de la que se habló anteriormente, es quizá una de las variedades, uno de los descubrimientos más importantes, no solamente en una cantidad importante de municipios de la Comunidad de Madrid, San Martín de Valdeiglesias, Cenicientos, Cadalso de los Vidrios, Rozas de Puerto Real, Carabaña, Navalcarnero, Villamanta, Fuencarral, Colmenar de Oreja, sino también en otras comunidades autónomas de las que actualmente también están elaborando, estudiando sus vinificaciones y su comportamiento, como Aragón, Navarra y Castilla y León. De esta variedad sí que tenemos citas muy antiguas, desde 1645, y aquí se citaba ya cultivada en Castilla y León. La brotación y la maduración son intermedias, por lo cual podría ser candidata a buenos vinos a pesar de la subida de temperaturas. El racimo es pequeño y la importancia también genética de esta variedad es que es madre de una variedad muy conocida como es la Verdejo y de otra menos conocida que es el Tinto de Navalcarnero. La variedad de Ben es otra variedad estrella, es una variedad que ha dado lugar a numerosas variedades de las que se cultivan actualmente, como Macabeo, Sarelo, Pedro Jiménez, Malvar, Airén. Es una variedad que hemos encontrado en diversos municipios de la Comunidad de Madrid y también se ha encontrado en otras regiones vitivinícolas españolas, como Navarra y Cataluña. Ya se citaba también en la Edad Media como cultivada en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. Curiosamente, estas citas son de regiones en las que ahora no se han encontrado, pero sí que se han encontrado en otras del norte. Se citaba en el sur, centro-sur, y ahora las hemos encontrado en el centro-norte, con lo cual es una variedad que seguramente estaba extendida por toda la geografía española. Es una variedad de racimo grande. La brotación y la maduración no son demasiado tempranas, por lo que podría tener cierto interés en un futuro. Y la tolerancia a oidio es mayor que otras variedades cultivadas actualmente, como son la garnacha o el tempranillo. También hemos encontrado la variedad Morate. La variedad Morate es una variedad que hemos encontrado en varios municipios de la Comunidad de Madrid. También se ha encontrado en Navarra, Rioja y Castilla y León. Por lo tanto, es una variedad extendida, todavía cultivada y posiblemente en la antigüedad en la mitad norte peninsular. Se citaba ya en 1885 como su cultivo en Huesca, Castellón y Rioja. Es una variedad de brotación tardía y maduración temprana, un ciclo corto, racimo compacto, es relativamente productiva, es más productiva que otras variedades tintas que se están cultivando a gran escala en la zona, y tiene una tolerancia a oidio también superior que el tempranillo y que la garnacha. La acidez tan alta es otra característica positiva que nos puede hacer adaptarla y cultivarla en un futuro no muy lejano. De la variedad Romé solamente hemos encontrado una planta en la Comunidad de Madrid, no se ha encontrado en otros sitios. Sabemos que es una variedad que se cultivaba en la Edad Media en Andalucía y que está emparentada con Zalema, Pedro Jiménez y Macabeo, pero solamente hemos encontrado una planta en un viñedo de Navalcarnero. La variedad Salvador es una variedad blanca tardía que puede tener interés también con el aumento de las temperaturas. Tiene hojas grandes, racimos pequeños y poco compactos, no es muy productiva y se ha encontrado en Castilla y León, Cataluña y en San Martín de Valdeiglesias dentro de la Comunidad de Madrid.
El tinto de Navalcarnero se ha encontrado en Villamanta y en Castilla-La Mancha. Es una variedad de racimo pequeño. Es hijo de Castellana Blanca y de Tinto Fragoso, dos variedades también muy minoritarias, y llegó al Encín en 1971 procedente de Burgos, o sea que no solamente se cultivaba en Castilla-La Mancha y en Madrid, sino también en el norte. Además, García de los Salmones también la cita en León a finales del siglo XIX, otra cita también de la meseta norte. Y el verdejo de Salamanca, otra variedad de la que también tenemos referencias históricas y que también hemos encontrado en la Comunidad de Madrid junto con Aragón, Navarra y Castilla y León. Aquí llegó al Encín procedente de Salamanca con el nombre de verdejo y por eso se le pondría el nombre de verdejo de Salamanca. Pero es una variedad que no solamente se cultivaba en Salamanca, como he dicho, se ha encontrado en muchas regiones vitivinícolas españolas, es hijo de Ebén y Listán Prieto y no es muy sensible al oidio. Es una variedad que no requiere tantos tratamientos contra el oidio respecto a otras variedades. Bueno, pues estas son las variedades que hemos encontrado minoritarias en la Comunidad de Madrid, algunas características conocidas de las mismas, y son variedades de las que teníamos referencias bibliográficas. Pero también hemos encontrado otras variedades minoritarias que podemos llamar que son tradicionales, son parte del patrimonio de cada región porque se cultivan hace ya cientos de años posiblemente, algunas a lo mejor del tiempo de los romanos, y que sabemos de su cultivo mayoritario en la península en tiempos lejanos, porque se ha encontrado en varias parcelas de distintas regiones vitivinícolas españolas. En concreto, la variedad Azargón se ha encontrado en Madrid, Andalucía y Castilla-La Mancha en varias parcelas. La variedad Brustiano Faus es una variedad que hace unos años se pensaba que era una variedad francesa, solamente estaba localizada en la colección de Basal, en Montpellier, y se pensaba que no había huellas de su existencia en otras regiones, ni de Francia ni de España. Pero hemos descubierto en las últimas prospecciones realizadas en los últimos 10-15 años que esta variedad ha aparecido en viñedos antiguos de Madrid, Aragón, Rioja y Valencia. Además, sabemos que es el padre de dos variedades de la península importantes, por lo tanto, es una variedad que se sabe que existía en la península desde hace ya mucho tiempo. El nombre Faus viene del francés falso, Brustiano falso. Se le llamó Brustiano falso porque no era brustiano, pero actualmente no hemos conseguido darle otro nombre. La variedad Crepa es una variedad que hemos encontrado en las regiones de Castilla-La Mancha y en Madrid, en 3 viñedos de Navalcarnero y 1 en Villamanta. Es una variedad de la que tenemos muy poca información o ninguna. La variedad Botón de Gato, encontrada en 4 regiones españolas, también de la que tenemos muy poca información, pero muy extendida. Por ejemplo, en Aragón se encontraron en 5 parcelas, en Navarra en 2 de ellas. La variedad Cornigacho, encontrada en La Rioja, Castilla y León y Navalcarnero, dentro de la Comunidad de Madrid, de la que todavía tenemos muy poca información. La variedad Granadera o Benegral, encontrada en Madrid y en Castilla-La Mancha, de la que actualmente se están haciendo estudios. En Madrid se han encontrado en bastantes parcelas, como podemos ver, 2 en Valdilecha, Campo Real, Chinchón, Belmonte del Tajo, Carabaña y Cadalso de los Vidrios. La variedad Jaro Suelto, esta variedad es muy interesante porque se ha encontrado, no solamente porque se ha encontrado en regiones tan distintas como Galicia, tan alejadas como Galicia, Andalucía, Aragón, también en Castilla-La Mancha y Madrid, en regiones muy alejadas, lo cual nos indica que esta variedad se cultivaba por toda la península hace años. También es muy interesante porque tiene una producción bastante interesante, bastante buena, tiene una elevada acidez y una maduración media tardía.
de cara a cultivar al cambio climático puede ser una opción interesante. Esta variedad ha sido probada por viticultores y bodegueros de la Comunidad de Madrid in situ, en campo, en el pasado mes de septiembre y resultó bastante buena tuvo bastante buenos comentarios por su parte. La variedad montonera, de la que también sabemos muy poco, se ha encontrado en 2 regiones de la zona centro, Villamanta y en Madrid y Castilla-La Mancha. La variedad rubeliza, una variedad rosada, de poco color, de la que también tenemos relativamente pocos datos, pero encontrada en 2 zonas diferentes del centro peninsular. La variedad tarazonal, Cencibera o Diega, encontrada en 3 regiones vitivinícolas con 3 nombres diferentes, en Madrid, zona de San Martín de Valdeiglesias, Aragón y en Navarra. La variedad terriza es una variedad muy productiva que madura muy tarde y que se ha encontrado también en 3 regiones españolas, en bastantes pueblos, en 3 pueblos de la Comunidad de Madrid, en Castilla-La Mancha y en Cataluña. El tinto bastardo, una variedad con una acidez bastante interesante, bastante buena, y que también se ha encontrado en 2 regiones de la zona centro, en Madrid, Rozas de Puerto Real y en Castilla-La Mancha. Y finalmente la tortozona tinta. La tortozona tinta también ha sido una variedad muy interesante porque además de que se ha encontrado en 4 regiones vitivinícolas diferentes, en algunas como Navarra, en 6 localidades, incluso en 6 localidades distintas. Esta variedad, la referencia más actual como tortozona tinta es la de Mena y colaboradores en el año 2014, pero ya había sido publicada en el año 2008 como variedad desconocida, una variedad sin nombre, desconocida, en la provincia de Huesca, en una tesis doctoral. Curiosamente, García de los Salmones, en 1914, y Alonso de Herrera, en 1513, ya nombraban una variedad tortozón, con este nombre tortozón, tinta de color negro, y que se cultivaba también en estas regiones, con lo cual nos da a entender de que con una probabilidad muy alta estamos hablando de la variedad que ya describía Alonso de Herrera y García de los Salmones. Las características de esta variedad tortozona han sido recientemente publicadas en la revista de divulgación Navarra Agraria, en la que se cita como una variedad de maduración tardía, con lo cual puede ser muy interesante para el cambio climático, tiene una acidez bastante buena y es menos sensible a patógenos como el mildio y el oidio que otras variedades cultivadas en la zona, como es la garnacha tinta o el tempranillo. Bueno, actualmente tenemos en marcha un proyecto, el proyecto Minorvin, que comenzó en el año 2019 y terminará en el año 2022, en el que estamos realizando la evaluación agronómica y enológica de 57 de todas estas variedades minoritarias españolas. Este proyecto está enfocado también a la recuperación de estas variedades de cara a su uso frente al cambio climático, y en el mismo participan centros de investigación vitivinícola de 13 de las 17 comunidades autónomas españolas. Este proyecto está financiado por la Agencia Estatal de Investigación y cofinanciado por la Unión Europea, por el Fondo de Desarrollo Regional Europeo. Los parámetros que estamos evaluando en el citado proyecto Minorvin son la fenología, muy interesante de cara, sobre todo de cara al cambio climático, qué variedades maduran antes, maduran después, la brotación, la floración. Estamos estudiando toda la adaptación de estas variedades al medio actual, a las condiciones climáticas actuales y cómo pueden estas características incidir en los cambios climáticos que pueda haber a partir de ahora. El estado sanitario también muy importante porque este material no está registrado, no es un material que se pueda utilizar comercialmente a día de hoy. Por lo tanto, es muy importante conocer el estado sanitario porque el propósito es que las variedades que resulten más adecuadas, más interesantes,
se lleven al registro de variedades y se puedan cultivar en cada una de las zonas por los viticultores y los bodegueros. La tolerancia a la sequía también es algo que estamos evaluando en estas variedades para ver la respuesta frente a las condiciones climáticas cambiantes en un futuro. La tolerancia a enfermedades, especialmente a mildio y oidio. La composición fenólica en uvas y vinos. La composición aromática en vinos y las características organolépticas de los vinos. Para cada uno de estos estudios existe un centro de investigación especializado dentro de España que está llevando a cabo los estudios específicos para todos los grupos de investigación que participamos en el mismo. Como conclusión, podemos decir que los viticultores de Madrid y la denominación de origen Vinos de Madrid tienen en sus manos nuevas variedades que hemos dicho que no son nuevas, son variedades patrimoniales, variedades antiguas que se vienen cultivando desde hace mucho tiempo, pero sí distintas a las que se están cultivando actualmente y que han conservado durante muchos años en viñedos centenarios. Es importante el estudio del potencial de cada una de ellas y seleccionar las que mejores expectativas ofrezcan. Y esto abre nuevas oportunidades de diversificación de mercado sin perder la tradición y la utilización del patrimonio varietal propio. Hemos visto que esta es una opción, no son variedades obtenidas por cruzamiento, no son nuevas variedades, sino que en la viticultura siempre se ha valorado mucho la tradición y las variedades cultivadas de manera tradicional. Aquí he puesto una fotografía, de nuevo os agradezco a todos la atención y el tiempo en escucharnos. Esta es una fotografía de San Martín de Valdeiglesias, donde se ve un viñedo centenario, suelos muy arenosos, al pie de la sierra, al pie del sistema central, y donde ha convivido la viticultura desde hace muchísimos cientos de años. Muchas gracias a todos. Bien, muchas gracias, Gregorio. Os recuerdo que podéis ir enviando vuestras preguntas a través del chat de la aplicación. Las resolveremos al final. Ahora voy a dar ya paso también a Mariano Cabellos. Mariano, puedes ir activando ya tu cámara. Muy bien, perfecto. Buenos días. Ya tienes también el control de la presentación, prueba a ver. El paso bueno, va con retraso, parece. Bien, buenos días. En esta última charla vamos a hablar de algunos de los trabajos que hemos hecho estos años con alguna de estas variedades minoritarias de las que han hablado los compañeros, en concreto con Morate y Castellana Blanca. Y vamos a hacer hincapié en los aspectos que a nosotros nos han parecido que pueden ser más interesantes, aspectos de fenología, sobre todo de maduración, y haciendo hincapié también en el aspecto sensorial, que en definitiva pues es también muy importante para conocer la variedad y ver si tiene interés para poder implantarla. Bien. Ya desde hace algunos años, desde hace ya pues probablemente del orden de 20 años, la generalización de equipamiento en todas las bodegas ha uniformado también el uso de las mismas técnicas de elaboración modernas en todas las bodegas y, por último, la concentración, la disminución en el uso de variedades. Estos tres factores han condicionado y han supuesto que los vinos elaborados de esta manera sean más parecidos entre sí entre todas las zonas vitivinícolas. Por otra parte, no hay que olvidar que estamos en una industria y la industria tiene la necesidad de ofrecer novedades para atraer
nuevos clientes y fidelizar los ya existentes. Pero es que además, en estos últimos años, el mercado global se ha hecho más competitivo y se ha hecho global, y en este mercado cobra mayor importancia la presencia de productos con calidad diferenciada. Esto crea la necesidad de acudir al mercado con un producto distinto en el mercado, que ofrezca características distintas. Y es ahí donde el interés, en estos últimos años, ha surgido un interés acentuado por el empleo de variedades vitivinícolas en muchas de las zonas españolas. En Madrid, la prospección la inició el Consejo Regulador de los Vinos de Madrid y también, como ha comentado Gregorio, con un proyecto anterior por parte del Instituto. Se seleccionaron una serie de variedades que se implementaron en la finca del Socorro. Y el objetivo, claro está, de todos estos trabajos es conocer las características enológicas de algunas variedades minoritarias. Y como digo, hoy vamos a hablar de lo que hemos encontrado en Castellana y Morat. Bueno, tanto una como otra, las noticias que tenemos es que no hay plantaciones homogéneas, estas variedades se encuentran dispersas en las subzonas y, como digo, en plantaciones que no son homogéneas, así que su presencia es prácticamente residual o testimonial. Por otra parte, no hay que olvidar que, como ha comentado Gregorio, son variedades que son, entre comillas, ilegales, de manera que tampoco la gente da demasiada información, porque hoy por hoy son ilegales y no podrían estar dentro de la DO, excepto a título experimental. Bueno, en cuanto a materiales y métodos, ya he comentado que se hizo por parte del Instituto la implementación en la finca El Socorro, con esas condiciones: espaldera, cordón simple, sobre 110 con regadío, y que el estudio lo hemos llevado a cabo, los datos que presentamos lo hemos llevado a cabo del año 2015 a 2018. Eso, materiales y métodos desde el punto de vista físico-químico son suficientemente conocidos y pues basados en los métodos de la OIV, y no me voy a detener más en ello. Bueno, en cuanto a la elaboración, pues tampoco me voy a detener, sí comentar que la necesidad de hacer elaboraciones con repeticiones estadísticas, pues claro, significa disminución en el volumen porque tenemos una uva disponible limitada, y nosotros lo que hemos hecho ha sido montar un sistema de baños Marías en unos contenedores donde hemos sumergido una placa de refrigeración y con un sensor y una bombita de un acuario movemos el agua para que el gradiente de temperatura sea el menor posible y que la cosa esté homogénea, y de esa manera conseguimos el control de temperatura en volúmenes pequeños, como los que aparecen en la imagen. En cuanto al análisis sensorial, hemos hecho catas descriptivas y sobre todo catas triangulares, y pues siguiendo para la descripción una ficha que elaboramos en el instituto, y catas triangulares, pues como se ve en la imagen, para poder distinguir las muestras, las variedades. Bueno, en cuanto a resultados, andamos mal de tiempo, indicar primeramente los resultados de fenología en Castellana. Castellana frente a Malvar y Airén. En estos dos primeros años, Castellana mostró una brotación intermedia entre Malvar y Airén, pero en definitiva, también lo ha apuntado Gregorio anteriormente, pues muy próxima al de las variedades tradicionales. En los años siguientes, 2017 y 2018, la brotación fue igualmente muy similar. Probablemente Airén sea un poquito más retrasada en la brotación, pero en definitiva su comportamiento es similar al de las variedades tradicionales. Y a nosotros nos interesa especialmente la fenología en los primeros estados porque, aunque ahora estamos
en un periodo de más calor, es cierto que en nuestra zona, especialmente a finales de abril y en torno al 1 de mayo, es una época crítica de sufrir heladas tardías de primavera. De manera que entendemos que si las variedades a implantar son más tardías, en esas fechas tienen un estado más atrasado, se defenderán mejor, o mejor dicho, los daños por heladas tardías de primavera serán menores que si son variedades más tempranas. De manera que si son más tardías, pues mostrarán una mejor adaptación al medio. En cuanto a los resultados respecto a la adquisición de azúcar, al grado alcohólico probable, pues indicar que Castellana ha mostrado un carácter más tardío que Malvar y más parecido al de Airén. No se han alcanzado graduaciones moderadas e incluso ha habido algunos años que la hemos dejado sobremadurar y madura suficientemente bien sin ningún problema, y siempre muestra un carácter más tardío que el de Malvar. En cuanto al pH, también los valores del pH de las uvas y de los mostos al que dan lugar nos parecen que son adecuados y siempre han resultado más bajos que los de Malvar. De manera que, a priori, una posible utilización de la variedad podría estar destinada a mejorar las condiciones de conservación de los vinos si se mezcla con Malvar. Es una posible utilidad de la variedad. En los 2 años siguientes también se muestra que lo ya indicado, que el pH no es problemático y además es inferior a Malvar y similar al de Airén, pero en cualquier caso es un pH adecuado y conveniente. En cuanto a la acidez titulable, lo mismo. Aparece siempre, en estos 2 primeros años más claramente, que los valores son más altos que en Malvar. Y hay que llamar la atención porque, bueno, a nosotros nos llamó la atención que en estos 2 años fue la primera vez que medimos niveles tan bajos de Malvar. Desgraciadamente luego se han repetido, pero hasta entonces nunca habíamos medido en las parcelas del Socorro que venimos muestreando niveles tan bajos de acidez. Eran los históricos mínimos para nuestros datos de Malvar, indudablemente consecuencia del cambio climático, entendemos. En los años siguientes, bueno, sí, esto comentar que efectivamente al tener una acidez titulable más alta, pues entendemos que pueden aportar mayor frescura en boca a los vinos y favorecer también la mejor conservación del vino, ayudando a la característica que ya hemos citado anteriormente con el pH. En los años siguientes se reproducen los conceptos que hemos visto antes. Siempre la acidez titulable es mayor que los valores encontrados en Malvar y al final, ya con la uva sobremadura o casi sobremadura, son valores moderados, pero en cualquier caso más interesantes que los que ofrece Malvar. Bueno, hay un parámetro que nos resume un poco esto que hemos hablado ahora, la adquisición de azúcar y la acidez, que es el índice de madurez tecnológica, expresado como el cociente entre el azúcar en gramos por litro y la acidez total expresada en gramos litro de ácido tartárico. Pues aquí se ve muy bien para estos 2 años cómo Malvar, en verde, en los años 15 y 16, tiene unas curvas situadas más altas que las de Castellana en los años 15 y 16. Obviamente a nosotros lo que nos interesa es un perfil más como el de Castellana, que indicará que las uvas tienen mayor acidez, que es una de las deficiencias que se puede dar en nuestra zona con los calores y el cambio climático. Esto mismo se repite, este comportamiento, en los años 17 y 18 y siempre está por debajo de Malvar, así que los valores de IMT son más favorables para la variedad castellana en nuestra zona. Vamos a ver un poco el reparto de los ácidos. En las uvas, en primer lugar, el ácido málico, bueno, ya sabemos que desciende a lo largo de la maduración
y llamar la atención que este segundo año, el 2016, prácticamente tienen ambas, Castellana y Malvar, el mismo nivel de málico y, por cierto, más bajo de lo habitual. Ya hemos comentado que en el año 2015 y 16 Malvar ofreció valores de acidez los más bajos que habíamos medido hasta entonces. De manera que el ácido málico pues, presenta niveles escasos y variables según la añada que se confirman en los años siguientes. Castellana sigue teniendo valores más altos que Malvar, pero como hemos visto en un año anterior, hay un año en que los niveles son prácticamente iguales, especialmente al final de maduración. En cuanto al ácido tartárico, ocurre un poco también lo mismo. Siempre, bueno, hay un descenso a lo largo de la maduración, como ya sabemos, pero siempre hemos encontrado niveles superiores de Castellana que también son variables en función de la añada, que como ocurre siempre, pues tiene sus problemas. Por ejemplo, el año 17, el Socorro sufrió tormentas y especialmente una en torno a San Fermín, al 7 de julio, se cargó más de la mitad de la cosecha y además tuvo también un impacto irregular y desde luego los datos de ese año son un tanto anómalos. Pero en definitiva la idea se sigue manteniendo. Castellana tiene niveles de ácido tartárico superiores a los encontrados para Malvar y también a los de Airén. De manera que, bueno, nos queda por último el potasio. Encontramos niveles similares al de Malvar o ligeramente inferiores, lo cual en principio pues también es favorable porque puede contribuir a mejores valores de pH y acidez en los vinos. De manera que podemos resumir, antes de pasar a la fase de análisis sensorial, que Castellana ha presentado bueno, niveles de maduración suficientes, ha presentado menor pH, mayor acidez titulable, mayor cantidad de ácido tartárico, casi todos los años también de málico, aunque ha habido algún año en que ha estado muy similar al de Malvar, y niveles de potasio un poco inferiores a los de Malvar. En cuanto a los resultados del análisis sensorial, indicar que en la fase olfativa las intensidades que encontramos fueron medias y moderadas y las características a destacar, pues un poco la intensidad aromática global, frutal y la calidad global, que está a valores en torno a 6, un cierto carácter alcohólico que se manifiesta con un valor también moderado y notas vegetales y florales en un nivel más bajo. En cuanto a la fase gustativa, también la intensidad y calidad aparecen dentro de valores medios. Y lo que pudimos entresacar de los comentarios del panel de cata es que se trataba de un vino equilibrado, armonioso, con cuerpo y con una acidez correcta, si bien este era el término un poco más discutido en función de los pareceres de los jueces. Lo que hubo más coincidencia es en las notas, en la presencia de notas de alcohol y notas vegetales con un amargor moderado. En cuanto a las catas triangulares que hicimos en ambos años, para nosotros era importante porque íbamos buscando si la variedad se podía diferenciar a ojos de los catadores de las tradicionales de Malvar y de Airén. Bueno, vimos que con un 78% de acierto en la distinción, en las pruebas triangulares, acertar con la muestra diferente, pues en el pareado que hicimos de Castellana frente a Malvar, sobre 11 jueces, hubo una de las catas que tuvo 10 aciertos y la otra 8. O sea, unos niveles muy altos. Y cuando les preguntamos por la preferencia a los catadores, encontramos que en el caso de Malvar los gustos se reparten. Es verdad que en una cata hubo 7 que prefirieron Malvar, 7 sobre 10, lo que tiene significación estadística, pero en la otra cata no la hubo y estuvo repartido el gusto entre 5 catadores que prefirieron Castellana frente a 3 de Malvar.
Donde hubo más unanimidad fue en Castellana con Airén. También hubo significación en la diferenciación, así que hubo una buena diferenciación, pero la preferencia estadísticamente se fue siempre hacia Airén. Las notas que recogimos de los catadores en notas de cata indicaban que Castellana era un vino más fresco, intenso y armonioso que Airén, que resultaba más neutro, pero sin embargo salía notas de alcohol y de acidez que entendían que sobresalían y no restaban calidad, por decirlo de algún modo. Y luego, respecto a Malvar, indicar que los catadores entendían que era un vino más intenso que Castellana, más frutal en la parte olfativa, y en conjunto tenía mejor nariz y boca Malvar que Castellana. Al año siguiente, en el año 2016, también los resultados de aciertos fueron, pues entendemos que muy buenos. Nuestro panel es un panel mixto en el que hay gente con experiencia en el campo de enología y hay otros integrantes que son aficionados al vino, pero no tienen una formación enológica. Y nos interesa este tipo de panel porque entendemos que si bien los resultados nunca van a ser muy llamativos, probablemente aquellos que consigamos entendemos que probablemente sean más claros, más evidentes cuando lo pueden detectar tanto personal entrenado como personal meramente aficionado. Pues bien, en el año 16 también el nivel de aciertos fue alto, así que la variedad se distinguía bien y los niveles, o sea, y se repetía lo que vimos el año anterior. La preferencia en las catas se repartió frente a Malvar y en el caso de Airén siempre la preferencia estadísticamente fue hacia los vinos de Airén. En las notas de cata que recogimos ese año, en 2016, frente a Airén resultaba un vino más equilibrado y frutal, con notas de plátano y mejor en nariz. Y Castellana, olfativamente, repuntaba en alcohol y acidez en la fase gustativa. Y frente a Malvar, había una sensación respecto a la fruta repartida entre Malvar y Castellana en nariz, y en Castellana se destacaba una vez más la acidez, que algunos consideraban excesiva y otros agradable. Había una opinión repartida prácticamente al 50% entre los catadores, y una vez más el carácter de Castellana en el que sobresalía el alcohol. En conclusiones, podemos decir que Castellana presenta una brotación intermedia entre Malvar y Airén, lo que le hace susceptible de sufrir daños por heladas tardías de primavera. En la DO, Castellana es más tardía que Malvar en maduración. Y Castellana presenta frente a Malvar niveles superiores de acidez titulable y ácido tartárico, inferiores en pH e IMT, índice de madurez tecnológica, y similares en ácido málico y potasio a lo largo de la maduración. Por último, el vino elaborado ha resultado de intensidad y calidad medias olfativa y gustativamente, pudiendo aportar algo más de frescura y acidez a la tradicional Malvar, con presencia de alcohol, notas vegetales y amargor moderado. El panel la ha diferenciado bien frente a las tradicionales y su preferencia hedónica se ha decantado hacia Airén y repartido frente a Malvar. Bien, pues pasamos a la siguiente variedad, a Morate. Lo mismo, ya ha hecho referencia Gregorio suficientemente a la presencia de Morate en la denominación de origen, y sí que quiero resaltar la percepción del viticultor que recogió Mario Bravo, es traspatearse especialmente la zona de Navalcarnero y San Martín, de manera que él recogió que el viticultor tenía la sensación, la sensación que tenían los viticultores de que era una variedad productiva, bien adaptada a la zona, resistente a sequías y resistente a enfermedades criptogámicas. También Gregorio ha apuntado en esa dirección. Y por lo tanto, pues que efectivamente pues tiene interés, o puede tenerlo.
Veremos algunas gráficas porque en el Socorro hay plantación, o sea, hay plantas de dos procedencias, de Aliseda, la que ya denominamos Morate 1, y de Peña Caballera Morate 2. La diferencia entre ambas es sobre todo la altitud, que Peña Caballera es más alta, tiene una altitud superior. Bueno, y de manera un poco paralela a lo que hemos comentado con Castellana, pues indicar que en cuanto a la fenología, Morate siempre ha tenido una brotación más tardía que Tempranillo. Estos 2 años se ve muy claramente, y los 2 años siguientes la brotación se sigue manifestando más tardía que Tempranillo e incluso que Garnacha. En cuanto al grado alcohólico probable, una vez más, el carácter tardío se manifiesta claramente, sobre todo respecto a Tempranillo. Aquí vemos las dos Morates, que son también parecidas. Y este carácter tardío es una de las posibles intereses del empleo de esta variedad en la zona de San Martín, teniendo en cuenta que convive con la garnacha. En los años siguientes se repitió, en definitiva, la idea. La maduración es más tardía que Tempranillo y Garnacha en los 2 años. En cuanto al pH, también el pH siempre da valores más bajos que Tempranillo, que es uno de los posibles carencias o defectos de Tempranillo, así que en ese sentido supone una mejora. Podría mejorar las condiciones de conservación de los vinos si se mezcla con vinos de Tempranillo. Aquí lo vemos también en el resto de los años, los valores son siempre más bajos que Tempranillo, y aquí se ve claramente al compararlo con la Garnacha que son valores más similares a los de Garnacha. Hay que indicar que el Socorro, como aparece en los mapas, como hemos indicado, está en la subzona de Arganda y no está en la zona donde naturalmente se encuentra Morate y Garnacha en Madrid, que es en la zona suroccidental. Además con suelos ácidos, mientras que en la zona de donde está el Socorro en Arganda se trata de suelos calizos. Bien, en cuanto a la acidez titulable, una vez más se aprecia que la acidez es mayor siempre que Tempranillo. En estos 2 años se ve muy claramente, incluso con las dos procedencias, y el resto de los años se repite la pauta. Los valores son siempre mayores que Tempranillo y son más parecidos a los de Garnacha, y solo al final de la maduración, cuando ya está la uva prácticamente sobremadura, es cuando se acercan los valores. De modo paralelo a lo que hemos comentado para el IMT en la Castellana, pues los valores de Morate son siempre más bajos y para nuestra zona más favorables que los que tenemos para el Tempranillo. Así que, en principio, cabe esperar una buena adaptación y mantiene acidez. Lo vemos aquí también en los otros 2 años, que siempre los valores de IMT son más bajos para la Morate. Bien, el ácido tartárico, vamos a ver el reparto de ácidos de manera paralela a lo visto con Castellana. El ácido tartárico siempre está en valores superiores a Tempranillo, también al final de la maduración. En estos años 17-18 también se observa, y que se parecen más a Garnacha, más similares a los de Garnacha. En el ácido málico sucede un poco algo ya comentado para Castellana. En los años de más calor, al final el consumo de ácido málico a lo largo de la maduración es mayor y se igualan las diferencias entre las variedades, se aminoran las diferencias entre las variedades. En los años siguientes se sigue la misma pauta. En cualquier caso, Morate tiene valores superiores a las otras variedades. Y con el potasio sucede
un poco parecido. Los valores de Morate y Garnacha son inferiores a los de Tempranillo y desde luego puede contribuir a mejores valores de pH y acidez en los vinos. Bueno, aquí hemos recogido unos datos donde se ve, son las repeticiones estadísticas de las elaboraciones de las vinificaciones del 2017 y donde se ve mejores valores de pH, tanto en Garnacha y Morate frente a Tempranillo, y lo mismo para la acidez total y niveles de tartárico y de potasio. Bueno, hicimos una primera cata, bueno, más de una, para ver si había diferencias, si se apreciaban diferencias entre la procedencia de las dos Morates. No las encontramos y como había una cierta preferencia por la muestra 2, pues esa es la que usamos para las comparativas. En primer lugar, en la fase visual, indicar que aparecieron diferencias estadísticas entre Tempranillo y Garnacha, pero no entre Morate y las otras variedades, de manera que ocupa una posición intermedia tanto en intensidad y color como en el matiz violeta. Ya sabemos que esto es también modificable y depende de muchos factores sobre los que se puede influir. En cuanto a la fase olfativa y su comparación con Garnacha, pues no hubo más que diferencias estadísticas, nada más que en la calidad global. En el resto de parámetros no las hubo. Y en la calidad gustativa no encontramos diferencias significativas. Las opiniones que recogimos del panel era que Garnacha en nariz tenía características con fruta dulce, lo que denominamos las chuches, caramelos de goma, en definitiva golosinas, y tenía mayor intensidad Garnacha de estos parámetros que Morate. Y luego Garnacha en boca destacaba porque era notablemente más compleja y más sabroso que el vino de Morate, en el que sobresalía la acidez y de alguna manera le penalizaba. Cuando hicimos las catas triangulares también obtuvimos diferenciación con niveles estadísticos y al preguntarle a la gente sus preferencias se decantaron claramente y de forma estadística hacia la Garnacha. Así que, como también se diferenció adecuadamente la muestra diferente en las catas triangulares, cabe pensar que la variedad haya mostrado suficiente personalidad para ello, para poder distinguirlo. Pero es cierto que la preferencia hedónica de estos vinos se fue claramente hacia la Garnacha. Cuando hicimos la comparación con Tempranillo, no obtuvimos diferencias significativas en la fase olfativa y en la gustativa únicamente en el cuerpo. Y las notas que sacamos del panel era que se trataba de vinos que en nariz eran similares en intensidad, con las notas de golosinas en Morate y moras dominante en Tempranillo, pero ambos eran vinos afrutados, y en boca era donde estaba la diferencia más notable. Tempranillo era un vino robusto, astringente, amargo, algo vegetal, justo de acidez y más complejo, mientras que Morate era un vino más ligero, algo soso y notablemente más ácido. En cuanto a las catas triangulares, también la diferenciación fue estupenda y la preferencia se fue en este caso hacia Morate, y entendemos que fue así por estas características propias de Tempranillo a los pocos meses de elaborado, mientras que los vinos de Morate resultaron vinos típicamente de vino tinto joven, afrutado y más ligero. Entendemos que por eso las preferencias se dirigieron de esa manera. Y luego, por último, una comparación con Cabernet Sauvignon, en donde no hubo diferencias significativas en la fase olfativa más que en vegetal herbáceo, pero en la fase gustativa sí que se dieron muchas diferencias significativas en acidez, en vegetal, verdor, en amargor, en astringencia, en cuerpo y en calidad global. Las notas que recogimos de los panelistas era que en cuanto a la nariz había una vez más chuches, golosinas y más frutas y también notas lácticas en Morate y más vegetales en Cabernet Sauvignon. Y en cuanto a boca, Cabernet Sauvignon, como no podía ser menos, pues presentaba mayor cuerpo, resultaba astringente, algo vegetal, amargo y más ácido, mientras que Morate resultaba más ligero, un poco soso, como anteriormente ya se le calificó, más armonioso y menor acidez que Cabernet. En las catas triangulares la preferencia fue una vez más hacia Morate y la distinción fue también estadísticamente muy buena.
Así que la preferencia hedónica esta vez fue hacia Morate y entendemos que probablemente pase lo mismo que con Tempranillo. Cabernet en ese momento era un vino más astringente, más amargo, y desde luego Morate obedecía más a un vino joven que en ese momento se podía beber más fácilmente. Así que podemos concluir que la variedad Morate se ha mostrado más tardía en brotación y maduración que Tempranillo y Garnacha en la finca El Socorro, en la denominación de origen Vinos de Madrid. Morate ha presentado valores de pH y acidez de mostos y vinos más adecuados que Tempranillo para la elaboración y conservación de los vinos y similares a los de Garnacha. Los parámetros de la fase visual de los vinos han resultado intermedios entre Garnacha y Tempranillo. En fase olfativa se definieron como afrutados de intensidad suficiente, nota de golosinas, y en boca resultaron ligeros, frescos y en conjunto similares a los vinos de Garnacha. Los vinos de Morate se han diferenciado estadísticamente del resto de catas triangulares, y la preferencia hedónica fue hacia Garnacha sobre Morate y de esta frente a Cabernet Sauvignon y Tempranillo. Por último, dar las gracias a mis compañeros. En primer lugar, a los que iniciaron la prospección, el Consejo Regulador de los Vinos, a los compañeros del Socorro que atienden la viña, Ángel Soria, Miguel Ángel Urbanos y la doctora Teresa Arroyo, y agradecer igualmente a los compañeros, las compañeras que estuvieron 2 años trabajando en esto con nosotros, la doctora Julia Crespo y la doctora Margarita García, y a Valeria, que ahora ya no está con nosotros. Y por último, darles las gracias a la organización por invitarnos y a ustedes por la paciencia. Muy bien, muchas gracias, Mariano. Félix y Gregorio, podéis conectar vuestras cámaras si queréis. Bueno, muchas gracias a los tres por este fantástico seminario. Estoy segura de que ha resultado de interés para todos los asistentes.